Buenos días. En el video de hoy vamos a intentar resolver un problema relacionado con el movimiento de proyectiles. Como se pueden dar cuenta, en esta sección del tablero pues hemos dispuesto 4 expresiones con las cuales podremos contribuir a dicha solución. El problema dice así: desde la azotea de un edificio se lanza una piedra hacia arriba a un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si la altura del edificio es 45 metros, dice el literal A, ¿cuánto tiempo permanece la piedra en vuelo? Dice el literal B. ¿Cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo? Entonces, vamos por el literal A. Para poder generar ese desarrollo, pues vamos a tener que suministrar información extra. Por ejemplo, noten ustedes que la velocidad en y inicial va a terminar calculándose como la velocidad inicial por el seno de teta inicial. Es decir, que la velocidad en y inicial es igual a la velocidad inicial que tenemos para nuestro movimiento, que es 20 metros por segundo, por el seno de 30 grados. Es decir, que la velocidad inicial en y va a ser, nos ayudamos aquí un poco de la calculadora, seno de 30, que es 0.5, por 20, es decir, que la velocidad en y va a ser 10 metros por segundo. Coloquemos esa información importante aquí en el ejercicio: velocidad inicial en y, 10 metros por segundo, que fue este resultado que nos acabo de dar. Sin embargo, eso no es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Nuestro objetivo es poder determinar el tiempo, ese tiempo que duró en vuelo la piedra. Entonces voy a suspender un poco. Recordemos que este gráfico pues terminó siendo muy importante y además todavía nos va a servir para complementar el segundo paso. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de la piedra, teniendo en cuenta de que aquí estaba en un origen, supongamos 0, 0, entonces va a ser de componentes en movimiento de desplazamiento x, menos 45, porque ha descendido 45 metros. Esa información es importantísima para la expresión que vamos a utilizar a continuación, y es la expresión del movimiento, del desplazamiento en y. Dice esa expresión que y es igual, ¿cierto?, a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto es lo que acabamos de encontrar allí. Y esto que decíamos que era un desplazamiento hacia abajo, entonces menos 45. Voy a suspender las unidades de medida para que me queden simplemente la variable t. Entonces me quedaría menos 45 igual a 10t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué obtenemos? Pues aquí dividimos entre 2 y lo paso al otro lado, me quedaría 4,9t al cuadrado menos 10t menos 45 igual a 0. Y como se pueden dar cuenta, pues es una expresión, una ecuación cuadrática, la cual se debe de resolver para t. Y t es la variable que queremos hallar, que es el tiempo. ¿Con qué método podemos resolver esa expresión? Pues con una fórmula general, ¿sí?, de esa de t es igual a menos b. ¿Qué sería menos b? Esto es a, esto es b, esto es c, ¿cierto? Entonces, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto pues va a estar dividido entre 2 veces a. Y aquí ya la tenemos fácil, porque lo único que nos queda es hacer por ahí unas pequeñas operaciones y obtener, por ejemplo, aquí que 10 más o menos
la raíz cuadrada de 100 menos por menos es más. Aquí multiplicamos 45 por 4.9 por 4. Eso nos da 882. Todo esto dividido entre 9,8. Noten ustedes que esta es la raíz de 982 y raíz de 982 es aproximadamente 31.33. Por eso voy a dejar de lado la opción cuando 10 menos esto, porque me daría una cantidad para el tiempo negativa. Entonces simplemente voy a tomar 10 más la raíz de esto, entonces me daría 10 más 31,33, todo esto dividido entre 9,8, ¿cierto? Entonces más 10 dividido 9,8 y obtendríamos que el tiempo en este momento, lo escribo aquí, el tiempo de vuelo termina siendo 4,218 segundos. Es un valor muy importante y a través de ese valor, que además sirve para haber sustentado lo que se me pedía en el literal A, pues me va a ayudar a calcular la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo. Entonces vamos por el literal B, compañeros. Voy a borrar esta parte de aquí, ya no lo necesito, ya los valores importantes los he tomado. ¿Qué seguiría? Pues tendré que ir pensando en las componentes de la velocidad. La componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y, ¿sí? Recuerden que para Y hace un momento a Y, la componente inicial de la velocidad, pero no conozco la componente final. Entonces, yo sé que la componente en X de la velocidad es igual a la componente inicial de la velocidad en X, ¿cierto? Esa no la he calculado todavía. Lo que sí sé es que ella es igual a v sub 0 por el coseno de teta sub 0, obviamente. Entonces, esa componente de x va a ser igual a v sub 0, que son 20 metros por segundo, por el coseno de 30 grados. O sea que la velocidad en x va a terminar siendo coseno de 30 grados por 20, y allí nos da 17,32 metros por segundo. Ya tenemos la componente de la velocidad en X. ¿Qué me quedaría? Hallar la componente de la velocidad en Y. ¿Y a través de qué? Pues a través de esta expresión que está acá. Velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en Y inicial menos la gravedad por el tiempo. O sea que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que nosotros dijimos que era 10 metros por segundo, menos la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, ese tiempo de vuelo que hallamos, que fue 4,218 segundos. ¿De acuerdo? Entonces decimos que la velocidad en Y va a ser igual a 10 metros por segundo menos, multiplicamos ese valor de allá, 9,8 por 4,218. Y eso nos da 41,33, obviamente, metros por segundo. Esto por menos 1 más 10. Y esto nos dio aquí, que es la velocidad en Y, nos da menos 31,33 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, apuntamos. La velocidad en X, que nos ha dado 17,32 metros por segundo, y la velocidad en Y, que nos ha dado menos 31,33 metros por segundo. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque a partir de ellas vamos a poder calcular tan solo el módulo de la velocidad.
La dirección, si la queremos, pues la podemos hacer a través de esa relación del arco tangente, que es muy sencilla. Entonces, tendríamos que la velocidad va a ser igual, esta no es vector, igual a 17,32 metros por segundo al cuadrado más la componente en y menos 31,33 metros por segundo al cuadrado, todo eso entre raíz, y esto es igual a la raíz 17,32 al cuadrado, esto da 299,98 metros cuadrados por segundos cuadrados más, bueno, esa cantidad va a dar positiva, la de la componente en y elevada al cuadrado, aquí nos da 981,56 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿cierto? O sea que esa velocidad es, sumamos eso, más 299,98 y le calculamos raíz cuadrada, y esta velocidad fue de 35,798 metros por segundo, que era lo que nos pedía nuestro literal B, que nos pedía la velocidad de la piedra justo antes de caer al suelo, sería esta velocidad. Compañeros, les agradezco su disposición y su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión.